Bienvenidos tengan ustedes, muy buenas noches. En la Universidad Católica Sede Sapienza les recibe al webinar Los Innova Emprendedores, trascendiendo a un contexto en permanente cambio, brindado por el doctor Carlos del Castillo Guardamino, en conmemoración a nuestro 22º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Es un honor para nosotros contar esta noche con la presencia de Carlos del Castillo Guardamino. Él es doctor en Gestión Estratégica por la Universidad Carlos III de Madrid, España, magíster en Investigación y Administración y tiene un MBA por ESAN, economista de la Universidad de Lima, consultor en Gestión Estratégica, Innovación y Desarrollo Económico. Ha desarrollado labores como consultor y especialista para GIS, AECID, Syscontact, BIT, así como entidades, entre ellas tenemos el Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, de Vida, Confide, Censico, así como diversos gobiernos regionales y municipales del país, en temáticas relativas al desarrollo productivo, competitividad, asociatividad y emprendimiento. Ha sido gerente del Parque Industrial de Villa Salvador de 1999 al 2000, referente nacional de la pequeña empresa productiva. Ha dirigido en el Perú 3 proyectos de desarrollo, entre ellos uno orientado al desarrollo del potencial emprendedor en 14 regiones del Perú, 2003-2005, financiado por la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro orientado al desarrollo educativo en consorcio con la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard y recientemente otro orientado a la construcción y reactivación productiva del norte afectado por el fenómeno del Niño Costero 2018-2020, financiado por la Unión Europea. Cuenta con 25 años de labor docente nivel pre- y posgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad SAC, Universidad de Piura, Pontificia Universidad Católica del Perú, así como la Escuela Nacional de Administración Pública y el Centro de Altos Estudios Nacionales. Forma parte del staff de docentes de la Maestría en Administración de la Universidad Católica Sede Sapienza. Ha publicado artículos de investigación en revistas indexadas internacionales y locales, habiendo también publicado en coautoría libros sobre temáticas productivas e innovación. En la actualidad, además de ejercer la docencia y la consultoría, desarrolla actividades de investigación liderando el TICTAC peruano, Instituto de Investigación Aplicada e Innovación, entidad privada que desarrolla proyectos de investigación multidisciplinaria. Bienvenido, doctor Carlos de Castillo. También lo acompaña como panelista el profesor Giovanni Asenjo, quien es docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Invitamos al doctor Carlos del Castillo para su conferencia magistral. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Judith. Bueno, gracias por la presentación. Si en realidad algo de experiencia creo que puedo tener como para aventurarme a hablarles de este tema tan importante y sobre todo tan ligado a los últimos tiempos. Más bien me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, doctor. Sí, excelente. Bueno, he hecho una presentación, lo he reducido un poco en tamaño porque estaba un poco pesada, pero bueno, va a ser básicamente un soporte. Yo prefiero, para empezar, saludarlos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches en general a todos los asistentes que se dan tiempo de escuchar esta ponencia, pero yo quiero básicamente orientarlo a una conversación, ¿no? Estoy entusiasmado viendo que en esta noche voy a poder conversar con ustedes y dialogar. Bueno, ¿cómo están ustedes? Yo en realidad bastante bien. Este ha sido un día largo de trabajo, que lo cierro con esta actividad, pero ya saben, a veces uno saca energía de donde puede, de donde piensa no tenerla, porque hay que sacar fuerzas a veces para continuar con las actividades. Y justamente esta es una fuerza que básicamente muestran los emprendedores, ¿no? A los cuales voy a referirme esta noche. El propósito de esta conversación va a ser poder hablar un rato, un momento sobre esta visión innovadora del emprendimiento, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de emprendimiento y también en los últimos años hablar de innovación, pero una visión innovadora del emprendimiento como que a veces nos genera cierta confusión. Y vean que en esta oportunidad me toca hablar de este tema en un año que es tan distinto, ¿no? Que es un año raro, dicen algunos, ¿no? Yo creo que en realidad es un año interesante, ¿no? A pesar de todo.
bueno, me siento complacido, veo acá presentes también algunos colegas, amigos, conocidos, alumnos, exalumnos y profesionales destacados en el campo, que precisamente me permitiría aventurarme a comentar que cada uno de ustedes puede compartir luego sus experiencias y conocimientos sobre el tema conmigo. Es un evento en el cual todos aprendemos, tanto ustedes como quien les habla. Este evento muestra lo que creo que la Universidad Católica Sede Sapiense siempre ha promovido, ¿no? Que es la co-creación, ¿no? Esta co-creación que permite que profesionales, a veces de distinta formación, de distinta experiencia, podamos trabajar, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de consultorías, en el ámbito de investigación, etcétera. Cuando hablamos de co-creación, en realidad lo que nosotros señalamos es que la famosa suma aritmética de 1 más 1 en realidad no es 1 más 1, es 1 más 1 no es 2, 1 más 1 puede ser 3 o puede ser 4, ¿no? Entonces es importante que en estas actividades en las cuales podemos confluir, veamos que el impacto final es mucho mayor que la suma de cualquier iniciativa que cualquiera de nosotros pueda desarrollar. También veo por la lista de asistentes o por las referencias de asistentes o por las fotos también, que la mayoría de este público son básicamente estudiantes universitarios, ¿no? Asumo que son de pregrado, de posgrado, también veo algunos colegas docentes. Bueno, y creo que no se trata acá de que yo venga a presentar simplemente un número, un punto de vista o llenarlos de argumentos teóricos, ¿no? Lo cual también es válido, lo cual también es importante. Dicho sea de paso, quería aprovechar, siempre es bueno, ¿no? El instituto que mencionaron, el cual dirijo ya hace 3 años, y estoy en este último año antes de cambiar de dirección, ha sacado hace poco un libro, me refiero a la última publicación o la más reciente publicación, que es justamente parte de la temática que quiero traerles ahora a esta conversación, ¿no? Los innovapreneurs o los innovaemprendedores. Y básicamente esta publicación del instituto que dirijo, que ha sido elaborada en coautoría con 4 colegas profesionales, busca este punto de vista de lo que es el emprendedor innovador. Pero no solamente eso, sino que el emprendedor innovador debe ser además analizado en todo el campo de lo que implica la realidad actual o el contexto actual, ¿no? Yo creo que ha sido muy oportuno que este libro, que lo sacamos hace 1 año y medio y que todavía está en plena difusión, haya servido este contexto del COVID o este contexto de la pandemia, haya servido para probar si realmente lo que nosotros hace 1 año y medio, 2 años dijimos, sigue siendo válido. Y afortunadamente sí, ¿no? Mucho de lo que en ese momento nosotros señalamos sigue siendo válido, ¿no? Entonces, les comento que voy a comenzar esta conversación señalando que muchas veces cuando nosotros hablamos de emprendedores, el tema casi siempre lo orientamos a lo que son los emprendedores que han logrado, ¿no? A dónde han llegado, ¿no? Qué éxitos han tenido, ¿no? Pero poco nos detenemos a veces a reflexionar sobre el camino que han seguido, ¿no? Sobre el proceso para llegar a ese estado deseado, ese estado admirado. Otro asunto que creo que es importante reflexionar es acerca de la tan mencionada reinvención, ¿no? Siendo este año 2020, el año 2020, un año donde todos, creo que ninguno de los presentes no se ha preguntado ¿cómo hago para reinventarme? Esa ha sido una palabra, esa ha sido una pregunta que todos nos hemos hecho durante todos estos últimos 7, 8 meses, ¿no? O también la otra pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Algo que nosotros, por ejemplo, que estamos dedicados a la docencia, a la consultoría, a la investigación, y que normalmente estábamos ocupados en muchas cosas, nos hemos preguntado siempre, ¿qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más se puede hacer en esta situación? Sin embargo, cuando nosotros analizamos la historia de los emprendedores, lo primero que nos percatamos es que ese camino nunca es un camino recto, nunca es un camino llano. Normalmente los emprendedores a los cuales recurrimos para hacer esta publicación nos señalaban, pues, en las entrevistas y en las conversaciones que tuvimos con ellos, que este camino era un camino que usualmente los llevaba al éxito, pero que tuvieron que enfrentar fracasos, tropiezos, pero también a veces triunfos, y lo importante era que de alguna manera lo que evidenciaban era que había un proceso, ¿no? Y un proceso
que iba en espiral, un proceso que tenía idas y vueltas, un proceso que eventualmente es parte de la vida misma de todos nosotros, ¿no? Entonces, para ellos es obviamente importante entender que hay que continuar, también podemos fallar, también podemos levantarnos, volver a caer, volver a levantarnos y así sucesivamente. Estos emprendedores a los cuales nosotros hicimos referencia en este estudio, nos demostraron pues que para ellos, más importante que el éxito logrado o que el potencial éxito a lograr, es el proceso que han tenido que seguir, ¿no? Eso es algo que hay que destacar siempre. El proceso del emprendimiento es quizás más importante que el resultado final que se va a tener. Lo cierto para todo esto es que todo emprendedor que conscientemente inicia una aventura lo sabe realmente, que nunca tendrá una total seguridad de éxito, ¿no? Eso es algo que la mayoría de emprendedores lo sabe, ¿no? No es que todos piensan que van a llegar al éxito. La mayoría ya tiene como una premisa que es posible que no logre el éxito. Es decir, es posible que ese éxito le sea esquivo. Esto implica que todo este proceso es lanzarse al vacío, ¿no? Es lanzarse al vacío, porque cuando uno se lanza al vacío no sabe lo que se va a encontrar. Pero una gran diferencia que nosotros evidenciamos es la siguiente. Una diferencia entre lanzarse al vacío sin nada o lanzarse al vacío con un equipo que te permita flotar o volar, o también lanzarse al vacío con una mochila llena de piedras, ¿no? Son situaciones, todas evidencian lanzarse al vacío, pero cada uno va de manera distinta preparado para lanzarse al vacío en esas circunstancias. Considero que nadie tiene esa seguridad, ¿no? Nadie tiene esa seguridad de lograr el éxito, nadie tiene esa seguridad de definitivamente lograr el resultado esperado. Entonces, lo que primero pudimos destacar en este estudio es que es interesante el paso entre el soñador o aquel que quiere poner en práctica una idea, ¿no? Un sueño, una expectativa y cómo hacerlo realidad. Entonces, el paso más importante para el emprendedor es pasar de soñador a hacedor. De soñador a hacedor. Eso es lo más importante. No tanto lo que van a encontrar en el camino, que como digo puede ser de diversa índole, ni tampoco efectivamente esperar que el éxito se vaya a dar. Sin embargo, la mayoría manifestó algo bien importante, ¿no? Cuando uno tiene pasión, cuando uno tiene entrega, cuando uno muestra la disponibilidad del trabajo incansable, ¿no? Lo más probable es que sí logren ese resultado final y sí se logre alcanzar el sueño. En este estudio y en estudios previos que habíamos realizado, encontramos algunas situaciones interesantes, ¿no? Personas que antes habían laborado para un tercero, para una empresa, para una organización, y que de repente en determinado momento parte de su, no sé, queja o parte de su interés de dejar de trabajar para otros era la cantidad de horas que dedicaban para trabajar para otros. Y algunos de ellos decían, bueno, yo he trabajado durante 10 años o 12 años en tal empresa y le dedicaba un promedio de 12 o 14 horas diarias y no me sentía satisfecho porque parecía como que estaba dedicándole demasiado tiempo a una actividad que realmente no los colmaba. Pero cuando pasaron a la actividad emprendedora, lo interesante era que muchos de ellos, en lugar de, bajo el supuesto esperado de que ahora manejan sus tiempos y manejan se organizaban, ¿no? Ya no bajo el mando de una persona, sino bajo sus propias inquietudes, muchos de ellos dedicaban más tiempo incluso que el que dedicaban cuando eran dependientes de un tercero. Entonces, ahí lo que descubrimos fue que no era tanto el tiempo mismo que uno dedicaba, que cuando uno es emprendedor, que cuando uno tiene una iniciativa propia, el tiempo dedicado iba a ser mayor, sino que ese tiempo lo dedicaban hacia algo que esperaban que les causara una mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque tenían pasión por hacerlo, porque tenían la necesidad de probarse algo a sí mismos. Entonces ahí el argumento del mayor tiempo dedicado ya no era válido, ¿no? Porque estaban dispuestos a dedicar mucho, mucho más tiempo que el que lo hacían previamente. De otro lado, algunos de estos soñadores estaban a la expectativa de que llegue el momento, ¿no? Ese es algo que también fue interesante encontrar. Hay algunas iniciativas que uno tiene, ideas que uno quisiera poner en práctica,
Pero quizás el gran temor que muchos emprendedores manifestaban, sobre todo en sus inicios, es no saber en qué momento dar ese paso inicial, no saber en qué momento podían tener la seguridad de lograr el éxito. A mí me hace acordar, no sé si ustedes recuerdan este famoso juego antiguo de videojuegos, que ese era el Frog, ¿no? La ranita, ¿no? En la cual uno tenía que cruzar el río, cruzar el camino, encontrando el momento indicado, ¿no? Que no pase un camión, que no pase un auto, o cruzar el río encima de una tabla, encima de una roca, encima de algún animal que esté dando vueltas por ahí. Entonces uno tenía que ser muy preciso, decir, este es el momento que me da mayor seguridad para pasar el camino. Bueno, algunos emprendedores tienen esa lógica, es decir, nunca pueden encontrar realmente el momento preciso que les dé la mayor seguridad. El asunto finalmente es que uno puede encontrar momentos en los cuales sienta que tiene la necesidad de hacerlo, pero realmente es imposible, o por no decir utópico, que uno encuentre ese momento que maximiza la seguridad que puede tener para lograr el éxito. Eso no existe, eso no se va a dar. Muchos emprendedores nos manifestaron en ese momento que cuando iniciaron sus aventuras no tenían para nada una seguridad propia de lo que iban a lograr, no tenían certeza del éxito, ¿no? Tenían el empuje, tenían la pasión, pero siempre dejaban de lado la posibilidad de solamente encontrar un camino de éxito, pero por el contrario, sí ponían mucha pasión y mucho empeño a lo que querían lograr. Eso a veces contradice un poco la lógica de lo que nos quieren vender a veces como historias de éxito de los emprendedores, ¿no? Lo cual esos emprendedores saben de un inicio que van a lograr un éxito. Bueno, lo que nos dice la realidad es que aquellos emprendedores que lograron éxito fueron emprendedores que en el camino tuvieron más de un tropiezo. Es decir, no existe esta historia ideal del emprendedor que tiene una idea, la pone en práctica y en la primera logra el éxito, ¿no? O si se da el caso, se da en casos muy contados. La mayoría de situaciones, sobre todo de los emprendimientos ligados a nuestra realidad local, latinoamericana, peruana, tiene que ver con historias que han tenido serios tropiezos, caminos empedrados, ¿no? Situaciones complejas, ¿no? Recuerden que en los últimos 30, 40 años hemos tenido una diversidad enorme de situaciones que nos han complicado, ¿no? Hiperinflación, terrorismo, inseguridad, ¿no? Y incluso, hablando un poco en lo más reciente, eventos políticos, pues que generan cierta distorsión, obviamente, a la dinámica diaria de todos nosotros. Pero aquellos emprendedores que de alguna manera dejaban de pensar obsesivamente en el éxito y más bien se concentraban en la idea de lograr su objetivo, sí, pero tratando de sobrellevar los inconvenientes, ¿no? Las vicisitudes, todo aquello que les pueda distorsionar el camino, son los que finalmente lograron esa mayor disposición a tener éxito. Otra cosa que encontramos en estos emprendedores que lograron llegar al final del camino es que muchos de ellos no pensaban en la competencia, ¿no? A veces cuando uno, sobre todo los quienes estudiamos en algún momento gerencia, gestión, administración, economía, etcétera, nos dicen o nos señalan que es importante, de alguna manera, tener una mirada o una visión de análisis estratégico en la cual analizamos la competencia, analizamos el mercado. Bueno, los emprendedores que han logrado éxito, efectivamente, tenían una noción, una idea, una, digamos, mirada a la competencia, pero lo que sí encontramos como algo muy interesante era dejar de mirar a la competencia de manera obsesiva, ¿no? Y eso era importante porque estamos en un mundo en el cual debemos perder el temor de entrar en un campo donde de repente hay muchos otros que están haciendo lo mismo, ¿no? Si ustedes han revisado o han leído publicaciones que tienen que ver con cómo enfrentar a la competencia, incluyendo las de años recientes como la del Océano Azul y todas ellas, normalmente nos venden una idea que creo que puede ser interesante desde la lógica teórica, pero que en la práctica a veces no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera así, un emprendedor no tendría la idea final de entrar en un mercado o en un negocio donde hay muchos más que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, los emprendedores que han logrado éxito, algunos han entrado en mercados
¿no? Donde hay otros que están haciendo lo mismo. Eso no tiene por qué ser algo negativo necesariamente. Pero también estos emprendedores no se dejaban amedrentar, no se dejaban impresionar por la existencia de gigantes o competencia más grande dentro del sector, ¿no? O sea, perdían el temor o dejaban de impresionarse de la existencia de gigantes, o sea, empresas que ya están constituidas o negocios que ya tienen una trayectoria más larga o negocios de mayor tamaño que estén en el mismo ámbito, ¿no? No los impresionaba, o sea, no se dejaban amedrentar, era el pequeño David que podía enfrentar a un Goliat. Claro, no en las mismas condiciones, pero sí bajo una misma lógica de podemos llegar al mercado y cada uno puede tratar de hacer su mejor trabajo. Estos emprendedores en la práctica pensaban o asumían que no tenían competencia, ¿no? Ellos decían, la competencia formal sí puede haber, pero para mí no hay competencia. Ellos pensaban o creían que los resultados, sus propios resultados, los manejaban ellos. Es decir, el destino no era el que determinaba el éxito, sino los resultados que ellos mismos podían manejar. En ese caso, había una prevalencia a pensar que todos eran imperfectos, ¿no? Que todos podemos equivocarnos. Pero lo que les daba valor a ellos era pensar que a pesar de ser imperfectos y a pesar de tener la posibilidad de tener no buenos resultados, sí eran únicos, ¿no? Eran distintos al resto. Entonces, a veces nosotros nos atribuimos en contar historias sobre emprendedores, ¿no? Siempre tenemos esta referencia que ven en pantalla del Silicon Valley, ¿no? Como una meca, como un lugar, como un sitio que puede de alguna manera ser un referente de los negocios de este nuevo milenio, de este nuevo siglo. Pero pasa algo interesante, ¿no? Cuando nosotros contamos historias de los emprendedores, a veces nos limitamos a contar lo bonito, ¿no? Lo bonito, lo bueno, ¿no? Lo que les salió bien, pero pocas veces nos animamos a contar lo malo, lo feo, lo que no salió bien, ¿no? Y eso es una cuestión que nosotros desde la lógica de los docentes, de los que hacemos investigación, de los que hacemos un poco difusión, podemos privilegiar, porque contar las historias bonitas y todo manejarlo en la lógica del cuento de hadas no es pertinente, ¿no? Porque cuando nosotros contamos las historias sobre solamente aquello bueno, dejamos de lado el aprendizaje justamente de aquello que no pudo salir bien. Y no permitimos acortar esas brechas, ¿no? No les estamos dando el mensaje de aquello que pueda de alguna manera ser posible en un momento. Justamente comentaba Judith cuando me presentó que estoy recientemente trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea en Piura, y me tocó compartir una reunión virtual con un grupo de emprendedoras de la región Piura. Y sucedió algo bien interesante, ¿no? Porque normalmente con este fenómeno que tenemos ahora, con esta dinámica que tenemos ahora de las redes sociales, ¿no? Normalmente es un espacio que la mayoría usa para contar lo bonito, lo bueno, ¿no? Ustedes ven, todos los negocios pues presentan pues su mejor cara, todas las personas que están orientadas a emprendimiento pues muestran lo mejor, lo bonito, lo exitoso, ¿no? Incluso diría yo que a veces se tiende a mentir, ¿no? Sobre la realidad del día a día, ¿no? Pero son muy pocos los que de alguna manera, personas y organizaciones, que están dispuestos a mostrar en el día a día el lado oscuro, ¿no? El lado negativo que todos tenemos en algún momento, ¿no? Incluso a nivel de grandes empresas, ¿no? Muy pocas, son muy contadas las que muestran lo que nosotros llamamos sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y el trabajo duro que hay que pasar. Normalmente, si lo viéramos, nos podríamos enterar que el camino al éxito, el éxito que nosotros buscamos, no es tan llano, no es tan sencillo, no es tan aplanado ese camino, ¿no? Pero esa es la realidad, lamentablemente. Y señalaba pues que en esta reunión con emprendedoras pudimos de alguna manera entender que muchas de las iniciativas que nosotros tenemos, me refiero en común, como país, como personas, ¿no? Son iniciativas que son bastante interesantes en la lógica de mercado, son bastante novedosas en la lógica de ideas que podemos poner a la práctica,
Pero también ocurre algo que creo que es muy válido, ¿no? Nos vemos en una situación futura, pero muchas veces no nos percatamos que es importante también gozar o disfrutar del camino, ¿no? Normalmente cuando uno va después de soñar o de pensar a viajar en un lugar, normalmente uno se toma la foto del lugar donde llegó, ¿no? Quise ir a París, bueno, me tomo la foto en la Torre Eiffel, quise ir al Cusco, a Machu Picchu, me tomo la foto en Machu Picchu, pero de repente en el camino para ir a Machu Picchu o al Cusco, pues tuvimos un viaje en avión terrible, de repente me chocó el camino. Entonces, eso es una tendencia, o esa es una tendencia que normalmente tenemos, ¿no? Mostrar el resultado final, pero no vender o no mostrar pues el camino que a veces no es tan placentero, ¿no? Bueno, todos los emprendedores señalan o no señalaron que habían tenido dificultades, ¿no? No encontramos ninguno que podría afirmar pues que ha llegado el éxito sin contratiempos, ¿no? Las lecciones que podemos abstraer, en este caso refiriéndome ya para la publicación que les hice mención, nos lleva a concluir pues que los emprendedores no son pues dioses, ¿no? No son personas infalibles, y menos los que han logrado éxito, ¿no? Ese éxito que a veces nosotros admiramos y hasta a veces lo tenemos como referente, ¿no? Los emprendedores son seres de carne y hueso como nosotros, ¿no? Todos los que nosotros podemos referir en historias, estas historias que podemos contar sobre las grandes fortunas que se han dado en Silicon Valley, ¿no? Son personas como nosotros, o sea, no hay nada extraordinario más allá de algunos elementos que les voy a compartir en los próximos minutos y que es válido considerar. Bueno, llega un momento en el cual todos podemos reflexionar sobre cuál es nuestra mentalidad de emprendimiento. Todos dicen tenemos una parte de emprendedor, ¿no? Todos tenemos, creo, lo necesario para poder entender que el emprendimiento puede ser una vocación o puede ser una situación que queremos. A ver, disculpe. Bueno, el problema finalmente se da en lo siguiente, y es algo que ustedes pueden reflexionar. ¿Cuántos están dispuestos a dejar de lado una comodidad o un placer que nos da pues tener a fin de mes un pago asegurado, ¿no? Una seguridad económica, una seguridad material orientada a un ingreso fijo? ¿Cuántos están en la posibilidad de dar ese salto, ¿no? Un salto a la incertidumbre, porque emprender es un salto a la incertidumbre. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y dejar de lado esa seguridad, ¿no? Y no solamente porque uno no quiera, sino también porque a veces uno no lo quiere hacer, pero se dan situaciones en las cuales uno simplemente de un día a otro, como se dice, te dan una patada y ya no estás, ¿no? Veamos nomás el reciente caso de la tan mentada suspensión perfecta, ¿no? Muchos amigos, colegas han tenido que sufrir de esa situación y lo siguen estando, ¿no? Bueno, algo interesante en toda esta temática de emprendimiento es que hay necesidad de en algún momento perder miedo, ¿no? Porque el emprendedor también tiene algunos elementos que condicionan que no están necesariamente bien vistos. Yo les voy a hacer acá una pregunta o de alguna manera una reflexión, ¿no? No sé si ustedes se percatan, pero dentro de existen algunos términos que usualmente utilizamos, sobre todo los medios de comunicación o algunas personas que de repente buscan criticar a otras, ¿no? Y este término que lo he escuchado con connotación negativa es el término negocio, ¿no? Y hasta se usa como insulto, ¿no? Como desprecio, ¿no? Hemos escuchado a veces frases como el negocio de tal o cual, ¿no? O la otra que suena ya insulto, casi cuasi delincuencial, ¿no? Hicieron un gran negocio, ¿no? Y como frotándote las manos diciendo, tiene una connotación negativa, ¿no? Oscura, despreciable, ¿no? O todo lo hacen por negocio, también, ¿no? Lo tomamos como insulto, ¿no? Como una forma de menospreciar a otros, ¿no? Como si de manera natural fuera algo negativo, ¿no? Entonces, y eso entra en la mente de mucha gente, de muchas personas, sobre todo de muchos jóvenes. Por tanto, muchos de ellos cuando quieren iniciar un negocio, entre comillas, tienen esa carga negativa adicional, ¿no? Que lamentablemente no sé por qué se ha dado de esa manera.
Y esa palabra negocio en algunas esferas está tan mal vista que incluso señalan, mejor no usemos la palabra negocio, ¿no? Porque pueden pensar que están lucrando, ¿no? Hay algunas escuelas de administración que inicialmente, recuerden, se llamaban Business Administration, ¿no? Y al traducirlo al español, lo tradujeron como administración de negocios. Bueno, algunos incluso lo ven mal, ¿no? Entonces decían, no, no es una administración de negocios, es una administración de empresa. Bueno, sí, pues, pero al final la empresa busca negocio, porque esa es su razón de ser, es la función de la empresa finalmente es crear valor, por tanto hay de alguna manera un negocio que está detrás, y no sé por qué está tan mal vista esa palabra, ¿no? Y yo me pregunto a todos, yo les pregunto, ¿no es acaso que todos nosotros en nuestras vidas tenemos que hacer un buen negocio? ¿No? En el sentido amplio de la palabra, los emprendedores, ¿no? Pero solamente aquellos que realmente son emprendedores saben que ellos no quieren ser, como se dice, los actores secundarios de su historia. Ellos quieren ser los actores estelares de su historia. Por tanto, ellos, no importándoles nada la connotación de la palabra negocio, trabajan, viven y se sacrifican para cumplir ese sueño, ¿no? Y dicen, yo cumplo mi sueño, yo no cumplo el sueño de otros. Yo puedo contribuir al sueño de otros, sí, pero básicamente yo prefiero abocarme y dedicarme a cumplir mi propio sueño. Por tanto, todo aquel que quiera transparentar o mostrar su papel de emprendedor debe asumir realmente que es capaz de abrazar un negocio. Y eso es importante, ¿no? Es importante la capacidad de decir, me voy a arriesgar porque quiero tener un negocio que quiero abrazar, una iniciativa que me genere esa posibilidad de ser independiente, de ser libre, de poder tomar decisiones por mi cuenta. Y ese negocio finalmente tiene un objetivo más allá del beneficio personal, que básicamente implica aportar valor, un valor que obviamente va a la organización, pero también va finalmente hacia la sociedad. Y dado que esta charla que nos han convocado, esta conferencia, tiene como connotación innovación, emprendimiento, pero también pensar un poco en el contexto actual, el contexto pandemia, COVID, yo quiero que reflexionemos sobre lo que ha significado este año 2020, ¿no? Esto que acabo de señalar es más válido que nunca en este año 2020. Pues miren un poco lo que quiero mostrar. En este año 2020, la mayoría de emprendedores han tenido que hacer algo distinto. O cambiar, o cerrar, o empezar de nuevo, o reinventarse, ¿no? No hay ningún emprendedor que en este año 2020 haya mantenido lo que estaba haciendo previamente. Todos han tenido que generar algún cambio. Todos han tenido que generar alguna variación en lo que estaban haciendo. Yo creo que este año 2020, estimados oyentes, participantes de esta conversación, yo creo que este año 2020 nos ha enseñado a todos nosotros algo bastante importante, ¿no? Este año 2020 lo que nos ha enseñado es algo que nos decían, pero no lo habíamos vivido. Siempre nos decían, lo único realmente constante es el cambio, ¿no? Y lo tomábamos como una frase que inventaron pues los teóricos, los economistas o los que manejan el tema político. Pero este año todos nos hemos percatado que efectivamente lo único constante es el cambio. El cambio es lo que va de alguna manera a ser la matriz de todo lo que va a salir posteriormente. Y este ha sido un año de cambios, un año de muchos cambios, ¿no? Y ojo, no me estoy refiriendo al tema del Palacio de Gobierno, ¿no? Sino en general, ¿no? Un año de muchos cambios, ¿no? Bueno, y como dice el título de la presentación que me pidieron hacer esta noche, dice, trascendiendo a un contexto en permanente cambio. Claro, pues estamos en un contexto en permanente cambio. Y efectivamente son los emprendedores los que tienen que estar más abiertos y ser más capaces de darle vuelta a ese cambio, ¿no? Y lo que deben hacer, o lo que usualmente hacen los emprendedores, los que realmente están orientados al emprendimiento, es transformar lo negativo en positivo. Y por eso, este año 2020 nos muestra que solamente aquellos que estuvieron dispuestos a aceptar ese cambio permanente son los que salieron adelante, ¿no? Los que no se atrevieron a realizar el cambio, realmente se quedaron en el camino. Vean ustedes cualquier ejemplo que ustedes puedan tener actualmente sobre los emprendedores que han
sufrido, que han tenido, ¿no?, algún tipo de situación crítica en estos últimos 7, 8 meses, y van a darse cuenta que aquellos que han logrado sobresalir son los que estuvieron dispuestos a hacer cambios. Todos debemos aprender de las enseñanzas que este año nos deja, ¿no? Es un año que nos va a quedar marcado en la historia de todos nosotros para siempre, hasta el día que dejemos de vivir. Y creo que también es importante que tengamos la disposición de recibir esto con una buena actitud, ¿no? Yo entiendo, pues, que, digamos, es un año difícil, ha sido complicado, la mayoría hemos perdido quizás familiares, amigos, pero esto lo tenemos que tomar con una buena actitud. A ver, yo sé que acá están la mayoría en el chat y me gustaría que no pase a ser solamente un monólogo, ¿no? Yo quisiera, acá he abierto el chat porque me gustaría que todos puedan responder una pequeña pregunta, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña pregunta a toda la sala presente, sé que hay como 200 y más, me alegra eso, y les hago una pregunta, ¿no? Y quiero que me respondan con sinceridad, por favor, con sinceridad. La pregunta que les quiero plantear a todos, y a la cual me pueden responder básicamente con un sí o no, es la siguiente, ¿no? ¿A quiénes de ustedes, mejor dicho, lo voy a hacer una pregunta de repente reformulada, ¿no? ¿Están ustedes dispuestos a cambiar? ¿Ok? Sí, sí, bueno, ya he recibido en pocos segundos, supongo que más de 60, 70 o más afirmaciones, y en su totalidad, por no decir en un 100%, son positivas, es decir, que efectivamente están dispuestos a cambiar. Bien, tal como lo esperaba, la gran mayoría, por no decir todos, respondieron que sí, que les gusta cambiar. Por tanto, asumo que internamente piensan que bueno es cambiar. Y cambiar en muchos sentidos. Yo cambio mi ropa por algo más moderno, ¿no? Cambio mis muebles por algo más cómodo, cambio mi trabajo por uno mejor remunerado, cambio mi auto por un modelo más veloz y seguro, cambio mi apariencia para ganar mayor seguridad, ¿no? Pero ahora viene la segunda parte de la pregunta, ¿no? Si esta pregunta la vuelvo a plantear, ¿ya? La vuelvo a plantear, otra vez. Y les digo lo siguiente. ¿Estás dispuesto a cambiar? Y ahí viene la segunda parte. Sabiendo que para cambiar debes trabajar, sacrificarte, disciplinarte, hacer horas extras, hacer dieta, construir hábitos, ¿no? Leer, instruirte, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, me alegro que asuman la mayoría que ese cambio no es un cambio que nos debe tornar pasivos, debe ser un cambio que no lo aceptamos, es un cambio en el cual nos involucramos. Y lo involucramos en muchos aspectos, y eso es lo que el emprendedor innovador, del cual voy a hablar ya en unos minutos, tiene como sentido, ¿no? Quiero cambiar, claro, me adapto al cambio, claro que sí, pero eso requiere sacrificio, ¿no? Yo quiero darle un dato, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntamos a los emprendedores en el estudio anterior, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron que hacer sacrificios, claro que sí. Tuvieron que aprender cosas que no sabían, porque obviamente yo puedo ser un emprendedor que de repente antes de ser emprendedor trabajaba para otros, pero cuando trabajaba para otros podría haber sido de repente un excelente técnico, ¿no? Y ahora quiero tener un negocio en el cual yo me dedico a todo. Pero siendo un emprendedor pequeño, limitado, de repente bajo un esquema de empresa familiar, pues no tengo suficiente recurso como para poder tener un equipo de personas que pueden encargarse de muchas otras tareas. Por tanto, ese emprendedor que quiere llevar en la práctica sus sueños, que quiere de alguna manera lograr su objetivo, tiene que asumir labores, inicialmente por lo menos, que de repente no estaba preparado o no estaba orientado inicialmente a hacerlas. Entonces, el emprendedor tiene que sacrificarse, tiene obviamente que disciplinarse. Hay un tiempo que tiene, cuando uno depende de un tercero, bueno, de alguna manera uno le reporta al tercero y cumple los plazos del tercero. Pero cuando uno mismo maneja su propio destino, la disciplina es básica. Algo importante también, tiene que leer, porque la única forma de enterarse,
no estoy hablando ni bien ni mal de los medios de comunicación, pero de alguna manera la única forma de enterarse es leyendo, y leyendo mucho, leyendo de todo, ¿no? Acá hay un dato que siempre lo pongo en práctica con mis alumnos de diversos programas, ¿no? Actualmente el Perú tiene, conjuntamente con Bolivia, las tasas más bajas de índice de lectura. O sea, Perú y Bolivia son los países que tienen las tasas más bajas de índice de lectura en Latinoamérica. En el otro extremo están Brasil y Argentina, que tienen las tasas más altas de lectura en Latinoamérica. Y resulta, no sé, pues de repente hasta anecdótico o casual, pero lo que estoy diciéndole de que Brasil y Argentina están en el top y Bolivia y Perú están abajo, coincide un poco con la reciente tabla de las eliminatorias del Mundial, ¿no? Más o menos, por ahí va. Bueno, decía por ahí que todos los emprendedores tienen que orientarse al cambio, ¿no? Y ese cambio implica estudios, preparación, etcétera, ¿no? Pero ocurre algo importante, ¿no? Cambiar duele, cambiar cuesta, ¿no? A veces aceptamos que no es fácil cambiar. Entonces, cuando se da esa situación, que muchos de ustedes lo han dicho ahí, lo han señalado, que el cambio exige un sacrificio, muchos pueden tener un sueño claramente establecido, pueden tener una idea claramente establecida, pero a veces ese cambio no lo tienen a la mano. ¿Por qué? Porque les cuesta hacerlo. Y cuando les cuesta hacerlo, muchos se quedan en el camino, muchos varían su objetivo inicial y finalmente no llegan a ese estado. El tema es que esa resistencia al cambio es dura al inicio, pero cuando uno ya asume que ese cambio va a ser permanente, normalmente se acostumbra, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tendemos a acostumbrarnos. Entonces, si bien al inicio los cambios nos cuestan, la costumbre de hacerlo permite que de alguna manera esa costumbre haga que asimilemos el cambio, que lo podamos incorporar a nuestro día a día. Por eso es que en este año 2020 que nos ha tocado vivir, se habla tanto del cambio, ¿no? Y el cambio como una forma también de pensar de manera distinta, de reinventarte, etcétera, ¿no? Pero lo bueno es que en estos 8 meses en los cuales todos hemos tenido que adaptarnos al cambio, algunos hasta nos acostumbramos a ese cambio. Y eso es bueno, viéndolo, digamos, por el lado positivo, por el lado amable, ¿no? El habernos el COVID obligado a pensar en este cambio, en la forma de adaptarnos, en la forma de alterar nuestra rutina, es bueno, es positivo, porque eso es lo que de alguna manera genera el germen del éxito de los que pueden emprender iniciativas de emprendimiento. Y no solamente un emprendimiento económico, estoy hablando de emprendimientos en general, en este caso, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado de la dinámica del fast food, ¿no? Antes de la pandemia, el fast food, comida rápida en la calle, a gente que cocina en sus casas. El llamado slow food, ¿no? La gente que cocina en sus casas, tranquilo, etcétera, ¿no? Y ocurre algo muy interesante, ¿no? Muchos tuvimos que acostumbrarnos a esos cambios, ¿no? Por ejemplo, las empresas distribuidoras de gas lo saben. ¿Por qué? Porque el ciclo de consumo de balones se redujo. Claro, la gente ya cocina en sus casas, ya de alguna manera cambiaron las costumbres, por tanto, el ciclo de consumo de gas se redujo y las empresas distribuidoras, oye, hay un cambio, ya no entregamos a las familias cada mes y medio, cada 2 meses, ahora es cada 25 días, por ejemplo, ¿no? Las tiendas de electrodomésticos, si ustedes se percatan, comenzaron a vender más refrigeradoras, más neveras, ¿no? ¿Por qué? Porque había una mayor, primero, obviamente por el tema de disminuir o minimizar las salidas, pero también porque había una mayor disposición de tener insumos para la cocina en casa. Aunque también se vendieron más televisores, por obvias razones, ¿no? Por la permanencia en el hogar. Por ejemplo, personas que jamás en su vida se imaginaron que iban a cocinar, comenzaron a hacerlo en esta dinámica actual del COVID. E incluso sé de muchas que descubrieron que la cocina era un talento oculto, ¿no? Que nunca lo habían conocido, pero en esta oportunidad en la cual te obligaste al cambio, se dio la posibilidad de descubrir ese talento. En fin, podemos pasarlo toda la noche mencionando cientos de ejemplos que han ocurrido en estos últimos meses, que de alguna manera demuestran cómo nuestra vida ha cambiado y cómo nuestra vida sigue cambiando. Pero lo importante, un poco para cerrar esta parte, es descubrir o reconocer que efectivamente podemos incorporar a nuestras vidas un cambio permanente, ¿correcto?
Bueno, estos minutos iniciales, estos minutos de la primera parte, hemos estado hablando de emprendimiento, de emprendedores, etcétera, ¿no? Pero hay otro tema que quiero tocar esta noche, que es mucho más preciso y se orienta a lo que denominamos innovación, ¿no? Hay algo que encontramos, ¿no?, en los estudios, en este estudio específicamente, pero en otros previos, que se han realizado sobre aquellos emprendedores que han logrado trascender, ¿no? Lo que encontramos es que no existe tanta incidencia de los títulos universitarios, ojo, ni tampoco de los grados académicos, ni tampoco de las especializaciones, o sea, lo que conocemos como formación o educación formal o institucional, ¿no? Normalmente el éxito de los emprendedores asociados al tema formativo de educación se asocia a una serie de sucesos acumulativos que se han dado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, personas con las cuales se cruzaron o conocieron o compartieron, o alguna de ellas se convirtieron en una suerte de mentores o facilitadores que le abrieron caminos. Ojo, pero también vivencias personales, ¿no? Que pudieron, digamos, atribuir a su formación como ser humano, pero también en su formación como emprendedor, ¿no? Entonces, todas estas mini experiencias, relaciones que se incorporaron a su vida, experiencias buenas o malas que puedan haber tenido, se convierten de alguna manera en eventos que tienen una carga formativa sobre los emprendedores y les permiten tener finalmente el estado final del conocimiento que les es útil para el emprendimiento, ¿no? Algunos teóricos le llaman a estas experiencias o estas prácticas de sucesos acumulativos que te permiten una formación adicional, no formal, no académica, no universitaria, pero una formación al fin y al cabo, lo conocen como el nano degree, o sea, el grado nano, un mini grado que poco a poco tú vas acumulando. O sea, en lugar de yo tener una formación formal X, puedo tener 1,150, no sé, experiencias acumulativas, cada una de ellas que contribuye a mi formación o a mi conocimiento, que finalmente me llevan al éxito final, ¿no? Siempre y cuando obviamente las pueda asimilar de una manera correcta. Y para eso, hoy, año 2020, afortunadamente, gracias a la comunicación creciente, gracias a la internet, etcétera, tenemos la posibilidad de acceder a publicaciones, videos, pero también opiniones. De alguna manera podemos construir a partir de un enorme menú de opciones un equipo ideal de orientadores que ni siquiera yo los necesito conocer, sino simplemente insumir todo aquello que me puedan dar, ¿no? Son orientadores o formadores implícitos, ¿no?, que están por ahí, que ayudan a configurar lo que finalmente podría ser mi formación de emprendedor, ¿no? Yo quiero hacer referencia a una frase que se le atribuye, no hay claridad si lo dijo él, pero se le atribuye a don Isaac Newton, ¿no?, que dijo hace varios siglos atrás: llegué más alto y llegué más lejos porque me subí en hombros de gigantes, ¿no? Eso es lo que dijo, ¿no? Llegué más alto y llegué más lejos porque me subí en hombros de gigantes. Entonces, esto realmente es lo que debería proceder a todos nosotros, no solamente a los emprendedores, sino a todos nosotros, ¿no? Cómo nosotros podemos expandir nuestra visión innovadora a partir de subir o colgarnos de algo que ya podemos tener, ¿no? Podemos acceder, ¿no? Partir de un momento y tratar de incrementar ese conocimiento, esa experiencia que otros nos pueden dejar. Es por eso que los nuevos emprendedores, los emprendedores de esta nueva generación, saben que a veces uno aprende de las antítesis, o sea, de aquellos que fallan, ¿no?, de aquellos que cometen errores. Porque cuando nosotros aprendemos de lo malo, normalmente aprendemos más rápido que aprender de lo bueno. Y eso ha sido estudiado mucho, ¿no? Aprender de los errores de otros nos queda grabado mucho más fuerte, ¿no? Mucho más, está mucho más pegado a nuestra piel, a nuestra mente, a nuestra experiencia, que solamente haber pasado por aquello que es favorable. Entonces, los emprendedores que aprendieron de sus errores, los emprendedores que aprendieron de aquello que falló, fueron aquellos que finalmente desarrollaron lo que se conoce como la piel gruesa, ¿no? La piel dura, ¿no? El cuero que te protege de mucho. ¿Te protege de qué? Bueno, te protege de otros momentos difíciles que pueden llegar luego. Pero también te protege de las críticas que nunca faltan. Cualquier actividad que uno quiere emprender, que uno quiere desarrollar,
nunca va a estar exenta de críticas de terceros. Terceros que obviamente nunca van a subirse al mismo caballo que nosotros, porque pueden tener temor, pero que sí son obviamente orientados a criticar aquello que no pueden hacer. En otras palabras, aquellos que han vivido, aquellos que han sufrido tropiezos, errores, fallas y que de alguna manera son parte de su formación o de su conformación como emprendedores, son aquellos que en el futuro van a estar propensos a soportar más. Ojo, tú te puedes tropezar 1, 2, 3, 4 veces. No pasa nada. Los emprendedores exitosos que han pasado por eso nos enseñan que es posible lograr esa situación en la cual uno logra reponerse o sobreponerse de esos tropiezos. Lo bueno o lo interesante acá es que a pesar de que uno se puede tropezar muchas veces, se aprende a algo que es necesario, que es nunca tropezar con la misma piedra. Tú puedes tropezarte con muchos obstáculos, pero aprendes a no tropezarte con la misma piedra. Recuerden cómo recordamos todo lo que pasó en marzo de este año, ¿no? Cuando se dio ese famoso paro, ese parón, ese quiebre total de actividades, ¿no? Forzado por la pandemia. En realidad todos nos vimos en una situación que nunca habíamos vivido, ¿no? El mundo se detuvo, la tierra se abrió, fue una cosa para muchos espantosa, nunca vista, ¿no? Y también muchos señalan que este año 2020 es el famoso año perdido, ¿no? Acuérdense que al inicio todo el mundo hasta bromeaba, ¿no? Es el año perdido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar encerrados. Bueno. Y decían que cuando recordemos en un futuro el año 2020, ¿no? Lo primero que se nos va a venir a la memoria es el año que nos pasamos lavándonos las manos, ¿no? Ese era un poco lo anecdótico de ese momento. Pero fueron pasando 2 meses y todo fue más allá de aquello anecdótico, ¿no? Pero felizmente no fueron tan pocos los que supieron aprovechar este año para dar un salto. Y en algunos casos podría decir incluso que ha sido un salto cuántico, un salto extraordinario, ¿no? Este año 2020, ha puesto a prueba a muchos de nosotros. Probó varias cosas. Primero, probó nuestra capacidad de cambio, nuestra capacidad de innovación. También probó nuestra capacidad de resiliencia, es decir, de sobreponernos obviamente a un choque, a una situación crítica que nos afectaba. La actitud que de alguna manera prevaleció en aquellos que pudieron sobreponerse fue esa actitud que muchas veces nos vendían de que, bueno, cuando se te cierre una puerta, abre una ventana, ¿no? Esa era la lógica, ¿no? O si tienes un obstáculo, súbete encima y salta, ¿no? Esa era un poco la lógica de aquellos que pudieron sobreponerse. Y aunque, como decía temprano, más temprano, es lamentable que un fenómeno de este tipo básicamente esté orientado a muertes o a enfermedad, lo que sí es cierto es que, y tomen a bien lo que voy a decir, que el coronavirus también ha sido una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que a todos, de repente ustedes, que son mucho más jóvenes que yo y que tienen de repente menos años de vida que yo y experiencia, pero a todos, tanto ustedes como a quien les habla, nos confrontó con algo, nos puso a prueba. Esta ha sido la gran prueba de la vida que nos ha impuesto, ¿no? Normalmente las pruebas a las que uno está acostumbrado es, bueno, las pruebas escolares, las pruebas universitarias, las tesis, ¿no? Los proyectos, las entrevistas de trabajo, los resultados que uno puede mostrar pues cuando uno tiene responsabilidad y debe lograr algún tipo de éxito, ¿no? Pero la gran prueba que nos puso la vida en este año ha sido la prueba para valorar qué tan útil es lo que conocemos, qué tan útil es lo que sabemos y cuál es el aporte de nuestra experiencia en esta situación crítica que nos tocó vivir. Esta es la real prueba de la vida. Si ustedes, como quien les habla, hemos podido en estos meses pasar esta prueba, buscar cómo reinventar, ¿no? Buscar cómo cambiar, definitivamente podemos sentirnos satisfechos de haber de alguna manera contribuido no solamente a lo que implica la preservación de la especie humana, pensando en el futuro, pensando en lo que podemos enfrentar en un futuro, sino también cómo nosotros hemos podido aprovechar todo el conocimiento acumulado en los últimos años para poder enfrentar esto. Obviamente no estamos en el momento para que de repente alguno de ustedes al momento de las preguntas me dirá, pero doctor, usted lo dice, pero mire que ha sido el país, el Perú, el que ha tenido el mayor en su momento, ¿no? El mayor índice de muertos y la mayor pérdida de la economía. Sí, esos son números que obviamente tenemos que respetar y tenemos que reconocer que no han sido
básicamente favorables para nosotros. Pero es cierto pues que si nosotros vemos el común o la mayoría de aquellos que han podido de manera individual o familiar enfrentar esta situación, sí pues es importante reconocer que hemos sido bastante valientes y bastante consecuentes con la aplicación de nuestro conocimiento y nuestra experiencia a poder sobrellevar esto. Pero hay algo que es también importante reconocer, ¿no? Todo ser humano, y repito, todo ser humano por naturaleza evita el dolor, o quiere evitar el dolor, quiere evitar el sufrimiento, ¿no? Quiere evitar los problemas, ¿no? El dolor es malo, hay que evitarlo, ¿no? Por eso hay tanto en el mercado farmacéutico, en el mercado de la química farmacéutica, por eso hay tanto medicamento orientado a disminuir el dolor, sí, por eso, pues porque el dolor físico, pero también el dolor emocional nos cuesta mucho. Pero hay algo que los emprendedores que han logrado éxito nos han dejado como lección, no de ahora, de muchos años atrás. Y esto quiero que quede bien claro para ustedes. El dolor es mejor maestro que el placer, ¿no? Este es un dicho, no sé a quién se le atribuye, pero lo tomé hace mucho tiempo porque me encantó y lo planteo siempre. El dolor es mejor maestro que el placer. ¿Correcto? Entonces, este año nos va a enseñar, nos va a dejar grandes lecciones, nos va a dejar muchas enseñanzas que esperemos permitan que mejoremos nosotros como sociedad, como personas, pero también en nuestras iniciativas de emprendimiento en un futuro. Bueno, me salí un momento del tema. Bueno, retomando un poco la vinculación entre emprendimiento e innovación, ¿no? Resulta que a veces nosotros utilizamos de manera indistinta ambos términos, ¿no? Yo a veces he escuchado que uno dice el emprendedor, bueno, el innovador, el emprendimiento, la innovación. Bueno, sí, puede ser que haya cierta confusión de ambos términos. Lo cierto es que el perfil de lo que es el emprendedor y el innovador es distinto, es diferente, ¿no? Vamos a comenzar, como ya hablamos tanto del emprendedor, vamos a comenzar hablando del innovador, ¿no? ¿Qué es el innovador? Por eso es importante definir qué es innovación, ¿no? Bueno, formalmente, ¿la innovación qué es? La innovación es la creación o implantación de un producto, bien o servicio o proceso, etcétera, que siendo generalmente nuevo o perfeccionado, ¿no? Se muestra como algo no común o no conocido por una organización. Es decir, la innovación trae per se una connotación de nuevo, ¿correcto? Por tanto, el innovador, ya hablando no de innovación, sino de innovador, es una persona, es alguien que, para empezar, para tener esa visión de algo nuevo, algo distinto, debe tener una visión de futuro. Pero también tiene que tener algunas capacidades. Por ejemplo, transformar ideas en, ¿qué? Bienes y servicios, ¿no? Porque obviamente estamos hablando del innovador orientado a la actividad empresarial, la actividad de emprendimiento. Pero no solamente es transformar ideas en bienes y servicios. Mire dónde viene un poco la parte más crítica de esta función o este papel del innovador. El innovador debe ser capaz de transformar ideas en bienes y servicios, pero también debe ser capaz de encontrar usuarios que estén dispuestos a pagar por esos bienes y servicios. Yo puedo tener una idea extraordinaria y pensar como innovador que puedo, de alguna manera, generar un bien y servicio interesante para mí. Pero la pregunta es, ¿encontraré usuarios que estén dispuestos a pagar por este bien y servicio que yo he creado, que yo he transformado de idea a realidad? Segundo, si no innovo en un bien o servicio, sino en un proceso, también hay innovadores de proceso. ¿Estarán dispuestos los usuarios a aplicar ese proceso que yo he propuesto? Es decir, ¿estarán dispuestos a aplicarlo porque les va a generar algún valor? Por eso es importante que no confundamos al innovador con el creativo. Ojo, acá quiero recalcar. El innovador no es el creativo únicamente, ¿no? El innovador puede ser o tiene que ser a veces creativo, pero el innovador es aquel que concreta las ideas, ya sea en productos, servicios, procesos, ideas de negocio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no queda solamente a nivel de imaginación, no queda solamente a nivel de conceptualización, sino que va más allá. Por tanto, diríamos que es una persona que trabaja en la construcción de la idea y en la implementación de la misma. Es decir, que le da un sentido real a la idea, que le da un sentido real a eso que ha creado, ¿no? Por lo menos que ha ideado.
Y de hecho, cuando nosotros vemos empresarios que tienen el perfil innovador, ¿no? Lo que buscamos, o lo que encontramos, perdón, son personas que tienen una mentalidad que se orienta básicamente a la búsqueda de oportunidades, ¿no? Es algo que hemos encontrado y nos parece bien interesante. Buscamos oportunidades, ¿no? Oportunidades. Esto permite encontrar un perfil de personas que están alertas y dispuestos a buscar novedades donde quiera las puede encontrar, ¿no? Y para eso también se requiere cierta dosis de creatividad y cierta dosis de orientación a la experimentación. ¿Ok? Entonces, ese de alguna manera podría ser un perfil de repente bastante resumido y bastante grosero de lo que podría ser un innovador, pero dejamos claramente que es pasar de la idea a la realidad. Ahora, si regresamos un poco a la noción básica de lo del emprendedor per se, podemos decir que el emprendedor es básicamente una persona, un individuo que busca una oportunidad, perdón, que identifica una oportunidad y que organiza todos los recursos que estén a su disposición para plantearla en la realidad. Miren la diferencia entre lo que es una orientación de la innovación y un emprendedor simplemente definido como tal, ¿no? El emprendedor de alguna manera identifica oportunidades y organiza recursos para hacerlos realidad. No hay una dosis necesariamente creativa, ni de algo nuevo, ni de algo que necesariamente tenga que conceptualizarse, ¿no? Es ahí que de alguna manera el emprendedor tiene otro papel, ¿no? De hecho, recuerden un poco la etimología, ¿no? El origen de la palabra emprendedor. Emprendedor viene del latín prendere, que significa tomar algo y hacerlo propio, ¿no? O sea, de coger, de tomar, ¿no? De apropiarse. Entonces, para terminar esta parte, en sentido práctico, podemos decir, ¿quién es el emprendedor? Bueno, es aquella persona que toma una idea, no estamos hablando ni de crearla, ni generarla, ni nada, toma una idea y crea una oportunidad de negocio, ¿no? Para poder llevarla a cabo. Entonces, considero importante señalar que este concepto de emprendedor, pues está atado a una idea paralela al concepto de emprendedor, que es la idea de riesgo, ¿no? Porque el emprendedor, obviamente, en la lógica de poder hacer poner en práctica esa idea, no necesariamente suya, puede ser de otro también, ¿no? Debe materializar el sueño. ¿Y para eso qué necesita? Bueno, necesita algunas cosas, ¿no? Necesita, obviamente, la idea, pero también necesita, ¿no?, los mecanismos para poder ponerlo en práctica, ¿no? Hace un momento, yo les comenté sobre aquello que el innovador debería tener como perfil. Entonces, ya que hemos hecho una primera y gran diferenciación entre lo que es el innovador y el emprendedor, yo quiero hacer una referencia a un estudio reciente que se hizo sobre 3.000 empresas a nivel global. Esta empresa de investigación, si ustedes ven en la pantalla, presentó un poco este resumen, ¿no?, de lo que de alguna manera es el perfil del innovador, ¿no? Y miren qué interesante porque normalmente hemos querido conceptualizar la innovación básicamente sobre el resultado, es decir, el innovador toma una idea y la convierte en una realidad. Pero el innovador pasa por algunos procesos internos ya ligados pues obviamente a su capital humano, a su actitud, a su capacidad, que han sido identificados en este estudio. Miren que este estudio hizo referencia a 3.000 empresas a nivel global. Y lo que buscaba era, de alguna manera, ampliar la definición de innovador para atribuirle algunos elementos que son parte de este perfil innovador, ¿no? Básicamente lo que buscaban era entonces descubrir capacidades y competencias de estos innovadores. Lo que se dieron cuenta en este estudio, ¿no?, que fue conducido por una empresa consultora asentada en Silicon Valley, hablando justamente de Silicon Valley, señala lo siguiente, ¿no? Señala que hay 8 características que de alguna manera están orientadas a los innovadores, ¿no? Esas 8 características destacables las voy a decir muy rápidamente porque el tiempo no me da para entrar en detalle. En algún momento ojalá haya tiempo de analizar y presentar este estudio al cual lo he podido leer y lo he podido desmenuzar, por decirlo de alguna manera. Pero me voy a centrar solamente en los elementos de los emprendedores, ¿no? Ahora, una aclaración. No significa que los emprendedores tienen en igual medida todos estos elementos. Lo que significa es que los emprendedores
los innovadores en su mayoría tienen más que la mayoría o más que el resto de los emprendedores o de las personas no emprendedoras ni innovadoras, estos elementos característicos. Por ejemplo, partimos del primero, ¿no? Dice impulsar, o sea, impulso. Bueno, es la traducción del drive, ¿no? Del drive en inglés, ¿no? ¿Y qué implica este impulso? Bueno, ellos dicen que este impulso tiene que ver con la ambición. Ojo, tiene que ver con la ambición. Y esta ambición se liga además a la iniciativa, a la persistencia para llegar y lograr cómo convertir la idea y poder darle valor a esa idea, ya sea dentro de la empresa o para sus propias iniciativas de emprendimiento, ¿no? Entonces, impulsar o drive significa orientar, conducir, ¿no? La ambición, pero también la iniciativa y persistir en ello. El otro elemento que se encontró en el estudio fue la disrupción o ser disruptivo. Lo disruptivo acá tiene que ver con algo bien interesante, ¿no? Es cuando la persona no tiene miedo. Ojo, no tener miedo, tener confianza en sí mismo, ¿no? Siendo una persona que de alguna manera es afín a la incertidumbre, ¿no? Todos evitamos la incertidumbre, ¿no? Obviamos, ¿no? Tratamos de dejar de lado eso, pero la parte disruptiva nos debe llevar a ser afines a la disrupción, a la incertidumbre, ¿no? Donde a uno los cambios no importan poco. Y eso es bueno porque ahora, después del COVID, muchos que quizás no sabían que tienen una mentalidad orientada a poder incorporar cambios, ahora ya saben que pueden incorporar cambios y cambios muy importantes en su vida. Entonces, es importante que esta parte disruptiva la podamos reflejar. Pero el innovador también tiene que ser creativo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser creativo? Porque debe ser capaz de crear algo que antes no ha sido utilizado, que antes no ha existido. La creatividad. Cuando yo decía que el creativo no necesariamente es innovador, lo que estoy de alguna manera señalando es que el innovador sí tiene que tener una dosis de creatividad, pero no es suficiente ser solamente creativo. Es creativo más todos los demás, pero en este caso sí es importante la creatividad. Pero esta creación no debe ser una creación aislada de algo importante. Esta creación debe estar orientada a algo que ayude a resolver problemas, es decir, que ayude a hacer más fácil la vida de la sociedad, de la gente. El innovador también debe tener la capacidad de crear conexiones, ¿no? De poder vincularse, ¿no? Debemos ser capaces de hacer conexiones. Ahora, estas conexiones, ojo, no necesariamente son conexiones sociales, sino conexiones con elementos relacionados. Esto es importante porque las conexiones lógicas entre elementos que para otros no están relacionados ayudan a entender, a crear ideas, a crear elementos que pueden estar de alguna manera vinculados. Uno puede decir, sí, sobre todo aquellos como ustedes que de repente han tenido un acercamiento a lo que es el análisis de data, ¿no? O el uso del Big Data para poder hacer conexiones entre variables. Bueno, la tecnología, la ciencia, la matemática, nos pueden ayudar a crear esas conexiones que de repente vemos que no son tan visibles. Pero el innovador, sin necesidad de contar con mucha data, sin necesidad de tener posibilidad de entrar a desarrollar modelos que busquen vincular variables o multivariables, tienen ese don, o por decirlo de alguna manera, esa capacidad de poder buscar relaciones que pueden vincular de manera lógica variables, ¿no? El innovador también debe ser capaz de poder tener control, ¿no? Debe controlar su idea, debe controlar su proyecto, debe controlar su iniciativa. Eso también, mejor dicho, en coincidencia con lo que encontramos nosotros en el estudio que desarrollamos acá en el Perú, es cierto, ¿no? Las personas que están en capacidad de controlar y que tienen también una capacidad de autocontrol, también tienen una orientación más ligada al innovador. Algo importante, ¿no? El innovador debe ser capaz de pensar. Ustedes me dirán, pero doctor, todos pensamos. Sí, pero en este caso, ¿qué significa pensar para esta lógica del innovador? Pensar es tener la capacidad mental, ojo, la capacidad mental de poder encontrar patrones. Las personas innovadoras encuentran patrones, pueden reflexionar sobre patrones, es decir,
Donde alguien no ve algo, el innovador sí lo ve. Donde alguien no encuentra algo, el innovador sí lo puede encontrar. Entonces, nosotros podemos de repente ver pasar por nuestras narices, ¿no?, muchas situaciones a las cuales no les prestamos atención. Bueno, el innovador es capaz de encontrar ahí algún tipo de patrón que puede utilizar para entender mejor el comportamiento, ya sea de organizaciones o de otros seres humanos. El innovador también debe ser capaz de entregar, ¿no? ¿Entregar qué? Entregar o terminar o completar. El entregar acá, en la traducción de deliver o entregar, no necesariamente es la entrega desde el punto de vista físico. Entregar en la lógica de terminar, concluir, completar. Los innovadores no dejan cosas en el aire. Los innovadores, por perfil, no dejan cosas a medias, no dejan temas a medio término. Se orientan a concluir aquello que iniciaron, ¿no? Esa es una característica de los innovadores que en ese estudio de Silicon Valley sobre 3.000 empresas internacionales llegaron a la conclusión, y creo que este es uno de los hallazgos más importantes que podemos compartir. Y finalmente, el innovador es capaz de regalar, o give. ¿Regalar qué? Regalar, dar, ¿no? Dar en el sentido de que la mejora no solamente vaya hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, un tema del que no quería dejar de hablar, aunque sea un par de minutos, es sobre algo que se ha estado manejando en los últimos meses, y justamente los meses de pandemia, los meses que nos han permitido tener mayor acercamiento y conversar pues con colegas, con amigos del país y del extranjero, es sobre la ISO, ¿no? 56.000, ¿no? La ISO 56.000. Bueno, la ISO 56.000, de alguna manera, lo que va a ayudar, ¿no?, como normativa, como orientación, es implementar lo que serían los sistemas de la innovación. Entonces, es importante porque los sistemas de innovación manejan 8 principios. Disculpen, ¿no? 8 principios. Y esos 8 principios que maneja el sistema de innovación, recientemente, hace menos de 4 meses, se publicó un estudio que fue bien interesante, porque aprovechando este estudio de Silicon Valley, que de alguna manera determinó los perfiles del innovador, y utilizando los 8 principios que establece la ISO 56.000, encontraron en un muestreo de muchas empresas que había coincidencia, es decir, en términos matemáticos, en términos estadísticos, que había correlación, o sea, una vinculación entre la posesión de esas 8 competencias que ven ustedes en pantalla y los 8 principios que establece la ISO 56.000. Y ese estudio es el que justamente ven ustedes en pantalla, ¿no? El estudio se denomina Innovation Talent as a Predictor of Business Growth, ¿no? Que es un paper que salió a fines del año pasado de la International Journal of Innovation Science, ¿no? De la revista de Ciencias de la Innovación. Bueno, este estudio, como dije, hizo este cruce entre los talentos o el perfil de competencias de los innovadores y lo que podría ser de alguna manera el establecimiento de parámetros o patrones en la ISO 56.000. Y lo que encontró fue algo bien interesante, ¿no? Encontró pues que había pues una vinculación muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, los que de alguna manera están familiarizados con los resultados de modelos aplicados cuantitativos, pueden darse cuenta pues que los coeficientes que se han obtenido pues son bastante interesantes, ¿no? Bastante fuertes, bastante sólidos. Y eso ayuda de alguna manera a entender pues que la aplicación dentro de organizaciones de este modelo de la ISO 56.000 sí tiene una vinculación directa no solamente con la organización, sino también con el elemento humano que forma parte de esa organización. Bueno, no quería dejar pasar esto porque supongo que en algún momento habrá oportunidad de poder hablar de este tema con mayor detalle. Bueno, para ir terminando, hay algo que pasa en los últimos años con el tema de la innovación, ¿no? Se dice, la innovación es cool, ¿no? La innovación es
es bonita, la innovación es algo que no está mal visto, al contrario, pasa a ser de alguna manera también algo que muchos asumen como parte de la dinámica de cualquier organización, y es importante incorporar la innovación porque si no nos estamos quedando, ¿no? Ok, yo creo que es importante, pero yo quiero hacer reflexionar algo al final, no para yo mismo petardear mi presentación, sino para hacerles ver el otro lado de la medalla. Muchos dicen, quiero ser algo innovador, quiero ser algo diferente, quiero ser algo fuerte, quiero ser algo que tenga éxito. Bueno, valgan verdades, eso no es del todo necesario, ¿no? Valgan verdades, normalmente lo que un emprendedor desea es sacar adelante su interés personal, trabajar con pasión, hacer lo que te gusta. Entonces la pregunta final un poco para esta reunión es, ¿realmente se necesita hacer algo innovador? Mejor dicho, si eres una persona que no necesariamente tiene grandes ideas, ¿no puedes acaso orientarte a algo que ya está simplemente, que ya existe, o sea, orientarte a algo que ya existe y simplemente mejorarlo o darle otra orientación? Bueno, la verdad es que eso no está mal, ¿no? La verdad es que la mayoría de negocios estables, cuando digo estables significa que han perdurado y que han durado en el tiempo, no son precisamente negocios innovadores o tan innovadores, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la mayoría de emprendedores, ahora, los últimos, los millennials sobre todo, creen que es necesario innovar y lo plantean como un reto? O sea, innovar por innovar porque es parte del ADN, innovar porque tengo que nacer innovador. Bueno, quizás sea porque la mayoría necesita sentir que la innovación es parte de un esfuerzo que se va a convertir en algo especial, en algo distinto, en algo diferente, ¿no? En algo que uno lo va a apreciar porque es diferente a los demás. Perfecto. Lo importante acá es que no descuidemos esa parte de la historia en la cual no necesariamente debemos catalogar como un emprendimiento fuera de lo esperado o de menor performance aquel que no incorpora elementos de innovación, ¿no? Es importante entender que no necesariamente la innovación va a ir a todo nivel y en todo sentido. Preguntas finales para reflexión, ¿no? ¿Qué se requiere para que funcione la innovación? Bueno, se requieren muchas cosas, pero en los estudios que hemos realizado nosotros, pero también en la evidencia científica, en la evidencia de investigaciones a nivel global, hay una palabra que resume de alguna manera todo aquello que se espera del innovador. Y la palabra que resume todo esto es disciplina, aunque no lo crean. Disciplina es aquello que permite en la práctica que la expectativa de innovación o de innovador funcione. ¿Por qué? Porque disciplina trae como connotación varios aspectos. Por ejemplo, la disciplina, ¿qué requiere? Repetición, ¿no? Vean ustedes nomás la disciplina de, no sé, pues de aquel jovencito que se dedica a las artes marciales y que el sensei, ¿no? El profesor, el maestro le dice que tiene que romper una tabla de madera. Y va a la primera y no la rompe, va a la segunda y no la rompe. De repente ya tiene hasta un hueso roto en la mano, pero insiste y al final llega a romperlo. Insistencia, repetición, constancia, ¿no? Son elementos básicos que están o encontramos nosotros en aquellas experiencias de innovación que han logrado resultados. Bueno, la innovación se convierte en este caso también en creatividad, ¿no? Porque no solamente la disciplina, sino también orientada a la creatividad. Y para eso hay que salir de la zona de confort. Normalmente, cuando nosotros vemos estas empresas innovadoras, nos vamos ahí, como ven en la pantalla, pues a aquello que es lúdico, ¿no? A empresas que tienen, pues, la predisposición al juego, ¿no? A la diversión, ¿no? Pensamos rápidamente, pues, en la sala de empleados o de trabajadores de Google, ¿no? En la cual, pues, vemos que todo el mundo está o jugando cartas, o jugando PlayStation, o leyendo un libro, o tomando un café, ¿no? Claro, hay algún tipo, pues, como digo, de la innovación visto como algo cool, algo bonito, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que no está en la película que nos pintan es que requiere disciplina, repetición y constancia. Refiriéndonos un poco a las frases, ¿no? Las frases que a veces, alguna vez en la vida las hemos escuchado, pero de repente no le prestamos tanta atención, ¿no? Esta frase que también se le atribuye ahora a Tomás Alva Edison, él decía que el genio es un 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿no?
Acá ese 1% de inspiración es justamente lo que nosotros denominamos innovación. Innovación, creatividad, juego, la perspectiva lúdica pues, de la creación. Pero tiene que haber transpiración. Y en este caso, ¿qué es la transpiración en esta lógica que nos vende Tomás Alva Edison? Bueno, la transpiración es justamente lo que decía hace un momento, ¿no? Lo que asegura el éxito de la innovación, que es dedicación, disciplina, constancia, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión que la innovación pasa a ser básicamente una inversión, ¿no? Y como es una inversión, tenemos que evaluar tres aspectos, como cualquier inversionista, ¿no? La mayoría de ustedes o parte de ustedes tienen formación en negocios, ¿no? En economía, en administración, contabilidad, etcétera. Entonces, hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta en cualquier esquema de inversión, ¿no? Básicamente, el retorno, el riesgo y obviamente los recursos, ¿no? Y el retorno, ¿por qué? Porque cualquier iniciativa que yo quiera emprender tiene que ver un beneficio, tiene que haber un beneficio. Entonces, básicamente, la innovación tiene que estar asociada a un beneficio posterior, que en términos cuantitativos, en términos reales, se convierte en lo que sería la rentabilidad de mi iniciativa. Acerca del riesgo, bueno, básicamente el riesgo asociado, ¿no? Si no, nosotros no podemos eliminar el riesgo, por lo menos tenemos que ser capaces de administrarlo, para poder minimizarlo o para saber que lo podemos manejar. Y finalmente están los recursos. Y los recursos que tenemos que orientar a la iniciativa de innovación, pues básicamente se componen de los recursos que nosotros conocemos, los recursos tangibles y los recursos intangibles. En el caso del recurso humano, es tan importante como el recurso financiero. A veces nosotros, los que estamos metidos un poco en el tema de innovación, y a veces hacemos mentoring o asesorías a iniciativas innovadoras, sobre todo de nuestros alumnos en las universidades o en las escuelas de posgrado, a veces vemos que hay una prevalencia hacia lo que es el recurso financiero y creen que la iniciativa de innovación va a fracasar básicamente porque no existe recurso financiero. Bueno, lo real es que el recurso financiero efectivamente es muy importante, pero casi o tan importante como el recurso financiero pasa a ser el recurso humano que permitirá que ese recurso financiero pueda ser manejado de una mejor manera. Termino mi presentación con una pregunta importante, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los innovadores? ¿Es posible formar innovadores? ¿Es posible formar innovadores? A ver, quiero que ustedes, ya para ir cerrando, me puedan decir en el chat si ustedes creen o consideran que los innovadores pueden ser formados. A ver, yo les voy a compartir lo que está en la pantalla, ¿no? Resulta que en algunos, bueno, algunos dicen sí, otros dicen no. Perfecto. A ver, algunos datos finales para cerrar la presentación. Bueno, efectivamente, cuando nosotros aplicamos, ¿no? Normalmente este parámetro de perfil de innovadores, vemos que normalmente los innovadores pueden tener en algunos aspectos mayor nivel de formación o mayor nivel de actitud para algunos de los elementos del perfil innovador. Pero es posible que nosotros podamos enfocarnos a fortalecer a aquellos que están por debajo de lo esperado para ser innovador. Este esquema que ven ustedes en pantalla se trabajó en algunas empresas extranjeras donde de alguna manera bajo determinados componentes de entrenamiento se pudo fortalecer, ¿no? Elementos del perfil innovador que acabo de presentar hace unos minutos. Por tanto, si me piden una respuesta a esta pregunta, ¿es posible formar innovadores? Pues la respuesta definitiva es sí, ¿no? Sí, y hay estudios que demuestran que es posible formar innovadores, ¿no? Algo interesante para todos ustedes. A ver, una pregunta general, no voy a pedir respuesta porque es casi obvia, ¿no? Si a ustedes le dan estas tres opciones de inversión, 100 millones de dólares con 0,000001% de posibilidades de éxito, una segunda inversión de 10 millones de dólares con un 1% de posibilidades de éxito y una tercera inversión de 1 millón de dólares con un 10% de posibilidades de éxito, ¿cuál elegirían?
¿Cuál elegiría? Bueno, cuando esta pregunta se ha aplicado a una muestra de emprendedores, pues, perdón dicho, a una muestra de personas en general, pues una gran mayoría opta por la número 3. Es decir, la 3 es la mayoritariamente elegida. En segundo lugar, la 2, pero muy pocos optan por la 1. Bueno, de alguna manera, lo que quiero decir acá es que parte del perfil del emprendedor es que el emprendedor sabe que puede asumir distintos niveles de riesgo. Y de acuerdo a su perspectiva de un emprendedor que tenga una capacidad mayor de asumir riesgo, eso va de la mano también con una lógica de innovador. El innovador está preparado mucho más a asumir situaciones de riesgo, pero también situaciones que lo comprometen a tener que efectuar un mayor esfuerzo para lograr un resultado. Ok, finalmente la pregunta entonces es, ¿nace o se hace? Bueno, ambos. El emprendedor puede nacer, pero también puede formarse. ¿Qué requiere finalmente la formación del emprendedor para un poco contribuir a la lógica del desarrollo de nuestro país? Bueno, básicamente los emprendedores, y sobre todo los emprendedores que tienen alguna posibilidad de orientarse en un futuro a la innovación, deben tener talento. Hay un talento innato que es imposible negar, ¿no? El talento que en el caso de los emprendedores peruanos se orienta básicamente a sus capacidades y habilidades. Pero también tiene que tener algunas habilidades mayores, ¿no? Definiendo a cada emprendedor de acuerdo a aquello que sí necesita saber por la orientación de su actividad, ¿no? Y obviamente algunos hábitos, algunas costumbres, algunos aprendizajes que tiene que ir teniendo en el camino. Como dije, el emprendedor puede ser muy hábil de repente fabricando muebles, pero quizás no, en un inicio no va a ser capaz de venderlos, ni de obtener capital, ni de poder desarrollar estrategias. Por tanto, los hábitos que van a generarse en esta situación de cambio forzada, pues obviamente van a ser de beneficio para el emprendedor. Bueno, básicamente quería terminar, el tiempo no me da para más, solamente un par de láminas más para que vean cómo es que se han dado cambios. Miren algo interesante, cuando uno habla de creación de contenido en Internet, a veces uno, en el pasado sobre todo, pensaba que estaba básicamente orientado a desarrollo de páginas web o desarrollo de aplicaciones. Miren, el negocio que realmente ha florecido en una medida extraordinaria en los últimos 10 años, 15 años, por ejemplo, es el negocio de videojuegos, ¿no? Y miren, comparen ustedes el negocio de videojuegos a nivel global comparado con lo que es la música y comparado con lo que es la película, ¿no? Hollywood, cine. Bueno, en realidad estamos hablando de un crecimiento brutal, exponencial, ¿no? Muy interesante el tema de, por ejemplo, la industria de los juegos, cómo ha crecido. Y era algo que hasta hace unos años era hasta menospreciado o mirado por encima de los ojos. En el caso peruano, ustedes ya lo saben, pues el 96, incluso más, por ciento de las empresas son micro y pequeñas empresas. Entonces, debemos pensar que la orientación del emprendedor y sobre todo del emprendedor innovador está orientada básicamente a ese segmento. Entonces, ¿qué tanto podemos emprender e innovar en un segmento tan reducido? Bueno, los límites los marca cada uno, pero de alguna manera a nivel de política pública podemos entender que lamentablemente la orientación de innovación está básicamente en la premiación o el fomento de las iniciativas de éxito, cuando a lo largo de toda esta noche que yo les he hablado, les he dicho que mucho se aprende también de los fracasos, o sea, de aquellos caminos que hubo que seguir. Vemos el final de la película, pero no nos cuentan la película completa. Yo creo, desde mi modesta opinión, ligado al tema y un poco metido en este asunto, que creo que a nivel de política, sobre todo de política de fomento de la innovación, pero también del emprendimiento, debemos tener una nueva orientación un poquito más abierta hacia lo que es no vender solamente el éxito, ¿no? Sino vender el proceso en sí. Y finalmente, para terminar, y agradeciéndoles nuevamente su atención, ¿no? El emprendedor exitoso, el emprendedor que puede lograr un resultado, el emprendedor innovador que podemos tener como referencia, también es un ser humano. Y es un ser humano que ha logrado también algo interesante, lograr un balance entre vida y trabajo, ¿no? El emprendedor sabe reconocer ambas, vida y trabajo. Bueno, por mi parte, gracias. Eso ha sido todo por esta noche. En todo caso, dispuesto a algunas dudas o preguntas que puedan plantear. Gracias.
Ok, agradecer a Carlos del Castillo por la ponencia. De hecho, esto sirve también para aclarar varios conceptos de parte de los alumnos en el camino del emprendimiento. Eh, Algunas consideraciones finales. De hecho, el COVID, el coronavirus, ha llevado a muchas personas a arriesgarse en este camino emprendedor, pero rescato mucho lo que Carlos ha comentado a lo largo casi de toda la ponencia, ¿no? Que siempre nos fijamos más en el resultado final y en la foto final, donde todos estamos alegres en Machu Picchu, pero no nos vemos en el camino de todas las circunstancias o vicisitudes que hemos tenido que atravesar para poder llegar a Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente no encontramos el tren a tiempo o, no, o perdimos el vuelo o diferentes situaciones que al final son el camino que es lo más rico, porque de todas esas situaciones es al final las que uno aprende, ¿no? Comentarles así como una pequeña experiencia que tuve el fin de semana dictando en un centro de innovación y desarrollo emprendedor. Me preguntaba uno de los alumnos o uno de los participantes, ¿emprendo en este momento? Me decía Giovanni, ¿y lo hago en este momento? Y yo le digo, es que no hay una respuesta exacta para decirte si es sí o no, porque ellos dicen, no, dime sí o no, no es tan sencillo, hay que ver, de hecho, muchos aspectos. Lo que sí, en la poca experiencia que tengo, porque hay personas que sí tienen mucho más experiencia en el lado emprendedor, le dije, tal vez no es si ya debes de implementar la solución o debes de emprender, pero lo que sí debes de tener en cuenta es que ya debes de tener todo listo para que si mañana se soluciona, arrancar. O sea, no vamos a esperar definitivamente, esperar que ocurra, si seleccionan un presidente, si se soluciona todo, si el TC resuelve de una manera u otra. No, nosotros tenemos que haber trabajado ya y en este camino de trabajo tener todo listo para cuando todo esté adecuado o se vaya un poco reacomodando, empezar y salir. Muchas de las personas que están participando en la ponencia, algunos alumnos míos, a otros los he logrado ver y con bastante alegría me ha dado que verlos de repente en alguna red social ya emprendiendo con cosas pequeñas y eso es lo importante. A ver, acá no es que si eres más grande o pequeño, sino que hay que empezar de algo. Y este camino es constante, es como el camino del docente, como el camino del estudiante, como el camino del profesional. A la medida que vamos avanzando, constantemente vamos a ir aprendiendo. El emprendedor lo hace igual, de la misma manera. Inicia con algo pequeño y va aprendiendo en esta vida, ¿no? Poco a poco. Y hay algo que sí quiero rescatar porque siempre lo he conversado con muchos amigos y muchos alumnos me lo han dicho. Giovanni, yo no hago estudio de mercado y es algo que tal vez no se tocó mucho, pero sí quiero hacer, mencionarlo y aclararlo en todo caso, que todos hacemos estudio, tal vez no con el nombre estudio de mercado, y es a veces ahí el error que se comete. Entonces tengo muchos amigos que de repente no se han desarrollado profesionalmente, pero tienen emprendimientos muy importantes en diferentes partes de acá del Perú, y no son profesionales en la parte académica, dedicados a la parte académica, pero sí en la parte del emprendimiento y desarrollo empresarial, ¿no? Y yo los he visto crecer y en realidad no es que no conozcan el mercado, conocen mucho más el mercado que todos los, probablemente los que estemos presentes acá, pero no le llaman estudio, ellos lo llaman como que se entienden con su competencia, se entienden con el consumidor, pero si yo les pregunto algo, me saben dar la respuesta de manera inmediata. Entonces, a veces, y esto tomo también lo que dice Carlos, no tomemos todas las cosas como negativo, o sea, y no todas las cosas van a estar como que esto debe hacerse paso uno, dos, tres o cuatro. No, el camino del emprendedor es un poco inexacto sin dejar de ser bueno, sino que a veces se aceleran algunos procesos, a veces se aletargan algunos, pero al final nosotros sabemos que tenemos que lanzar un producto, sabemos que tener satisfecho al consumidor, pero es un camino un poco raro y extraño porque es de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, todo lo que Carlos comentaba son en realidad vivencias de parte de él, desde el lado de asesoría, de parte de docencia y de parte de emprendimiento. Entonces, es por eso que a veces preguntan algunas cosas y dicen, ¿es sí o no? Y a veces no hay una respuesta. Entonces, me quedo con eso de Carlos, te agradezco bastante el tiempo. Creo que es bastante nutritivo el mensaje que le has dado a todos los que están participando. Y de hecho quiero, por último, hacer extensivo el agradecimiento a
a todas las personas que están participando, a las filiales de Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, Chulucanas y en la sede acá de Lima, y pedirles que si es posible, por favor, activen sus cámaras para hacer una fotografía virtual y despedirnos. Y nuevamente reiterar el agradecimiento, Carlos, porque creo que es un aprendizaje constante y en eso estamos, en ese camino. Gracias, Giovanni. Bueno, gracias a todos, muy complacido. Ahí en la presentación tenían mi correo, en todo caso, como instituto también, y compartiendo con la universidad, la escuela de posgrado, hacerles llegar en algún momento algunos ejemplares del libro que sacamos hace 1 año y medio sobre Innova Emprendimiento. Nada más. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias, profesor Giovanni. Gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Carlos.